Bueno, hermanos, como ustedes saben, hoy vamos a terminar el tema, la doctrina del bautismo, ¿ok? Hemos hablado del bautismo en agua. Es una ordenanza importante por el Señor. Y estábamos hablando que hay dos ordenanzas importantes que no se deben pasar en una iglesia. La primera, como ustedes saben, es el bautismo en agua, y la segunda es la Santa Cena. Son dos ordenanzas que como iglesia bíblicamente el Señor nos ha mandado que hagamos, ¿ok? Entonces estamos hablando, para recordar un poquito, que el bautismo en agua es un mandamiento que se refleja en Mateo 28:19, donde dice: por tanto, id, ¿sí?, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entonces es un mandamiento del Señor. Estábamos hablando que el bautismo no es una opción, ¿ok? No es que yo quiera, no es que si quiera o lo voy a pensar, no. Cuando la persona es salva en Cristo, cuando la persona ha nacido de nuevo, el paso siguiente que debe de hacer es bautizarse, ¿ok? Entonces, por eso nosotros, cuando una persona es salva, sin acosarla, sin presionarla, obviamente le decimos que el próximo paso a seguir es el bautismo en agua. Hablamos también hace 8 días que el bautismo no salva, ¿ok? El bautismo en agua no salva. Somos salvos por creer en Jesucristo como Señor y Salvador, ¿ok? Entonces es importante también resaltar que el bautismo nos salva, aunque es un mandamiento, aunque no es una ordenanza y no es una opción. O sea, hay que hacerlo como creyentes, ¿ok? Estábamos hablando de que nosotros, por lo menos la iglesia bíblica, no bautiza a los niños. ¿Por qué? Porque los niños no tienen conciencia de lo que están haciendo, y se supone que uno es bautizado después de ¿qué? De creer en Jesucristo como Señor y Salvador, ¿ok? Entonces, en ninguna parte de la Biblia, ninguna parte de la Biblia se registra un bautismo de niños. No hay ninguna parte registrada en la Biblia donde diga que hay que bautizar a los niños. Sí se presentaba, el pueblo judío presentaba a los primogénitos, y se hacía un sacrificio con animal, ¿cierto?, con cordero, y si la familia era pobre, con paloma. Y así como hizo María y José con Jesús, que fue presentado en el templo, ¿cierto? Y ellos dieron de sacrificio unas palomas. Entonces, pero no fue bautizado. Obviamente vemos que en la Biblia, cuando Cristo tenía aproximadamente 30 años, fue bautizado por Juan el Bautista. Miren qué tan importante es el bautismo, que Juan el Bautista le dijo a Jesucristo: Señor, Juan el Bautista no lo quería bautizar, pero Jesucristo le dijo: es necesario para que se cumpla lo que la palabra de Dios ya había establecido. Y vemos el ejemplo de Jesucristo, que él se bautizó aproximadamente a los 30 años, ¿ok? Entonces es un ejemplo pues muy claro de la Biblia, del mismo Jesucristo, que el bautismo se hace ya siendo consciente de lo que se está haciendo, ya siendo salvo de lo que se está haciendo. Amén. Todos estamos de acuerdo con eso, hermanos. Entonces, si usted de pronto no está de acuerdo o tiene dudas, no, acérquese y podemos ver nuevamente los versículos que hemos hablado. Ahora hablaba a los niños también, para finalizar, que surgen preguntas. Bueno, entonces si los niños no son bautizados, porque hay muchos mitos, hay muchas cosas que la religión enseña. Entonces si los niños no son bautizados, entonces van al infierno. No, ¿ok? Un niño, bíblicamente lo vimos hace 8 días, creemos que obviamente el niño que no tiene todavía conciencia del bien y el mal, ese niño es salvo, ¿sí? Ese niño, por la sangre de Cristo, es
va al cielo, sea de creyentes o no sea de creyentes, va al cielo, ¿ok? Vimos varios versículos la semana pasada apoyando esa posición, ¿ok? Listo, hoy vamos a ver entonces el bautismo, una ordenanza o un sacramento. Yo no sé si usted puede saber o identificar los dos puntos, ordenanza o sacramento. Y ahorita vamos a ver qué es lo que significa sacramento, que muchas iglesias hacen un sacramento y no una ordenanza. Entonces vamos a ver qué es ordenanza. Una ordenanza es una práctica de la iglesia que ha sido ordenada o mandada por el Señor. Primero, el Señor nos ha dado solamente dos ordenanzas y ya las he repasado mucho, que son la Santa Cena, y eso está en Lucas capítulo 22, versículo 19 al 20. La Santa Cena está ordenada en Lucas capítulo 22, versículo 19 al 20. Y también en Primera de Corintios capítulo 11, 23 al 26. ¿Ok? Entonces es una de las primeras ordenanzas. Y ojalá en el futuro podamos hablar un poco sobre eso. Y la segunda ordenanza es, como ya vimos, el bautismo en agua. Ya usted conoce el versículo, Mateo 28, 19 al 20. El bautismo en agua es mandado y es obligatorio, pero no tiene ningún valor redentivo ni sacramental. ¿Ok? Y eso es importante que usted lo tenga en mente y resaltado y bien firme. Ahora vamos a ver, eso es lo que es una ordenanza. Ahora vamos a ver qué es y qué significa un sacramento. ¿Ok? Ojo, esto es muy importante, hermanos, que usted pueda identificar los dos. El sacramento es la práctica de la iglesia a la cual se le ha dado un valor redentivo o salvador. Es un hecho visible al cual alguna gracia espiritual se cree haberle impartido. Voy a explicarlo en mis palabras porque aquí está un poco técnico. Es decir, que un sacramento es algo que se hace que representa la salvación. Por ejemplo, el bautismo es para salvación. Eso es un sacramento. La Santa Cena, eso es para salvación. El bautismo en agua, ya lo dije, es para salvación. Y todo eso es un sacramento. El matrimonio es para salvación. Y muchas iglesias tienen esos puntos como sacramento, o sea, como algo redentivo, como algo que usted debe hacerlo para ser salvo. ¿Ok? Entonces, ese es el sacramento. Y muchas iglesias y sectas lo hacen. Cuando la Biblia, ¿cierto? Y no lo habla de esa manera, ¿ok? Ojo, hermanos, nuestra posición como iglesia, y ante todo como iglesia bautista, nuestra posición son las ordenanzas. Esa es nuestra línea, ¿ok? Que son ordenanzas y no sacramentos. Ordenanzas son mandatos de Dios que Él nos ha puesto a nosotros y que debemos de cumplirla. Y eso es lo que debemos de hacer. Pero cada una de ellas, tanto como el bautismo en agua como la Santa Cena, son símbolos, ¿ok? Son símbolos, ¿sí? Y no seguimos el sacramento porque ellos lo que hacen no son símbolos, sino que ellos realmente piensan que eso es la redención o la manera de ser salvo la persona. Voy a tocar, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes conocen y saben, los católicos, por ejemplo, han adoptado 7 sacramentos: el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, penitencia extrema, unción, mandatos santos y el matrimonio. ¿Sí? Ellos dicen que el Concilio de Trent declaró que todos los 7 sacramentos fueron instituidos por Cristo. Entonces ellos van en esa línea y cada uno de estos puntos es para redención.
¿ok? O sea, cuando ellos toman la Santa Cena y cuando representan el pan y el vino, ellos dicen que ese es Jesucristo como tal. O sea, esa es la carne de Cristo y la sangre como tal de Cristo. O sea que están siendo carnívoros, ¿ok? Porque están representando de esa manera. Y eso es un sacramento. Mas nosotros, cuando decimos el pan y la sangre, cuando lo estamos haciendo, estamos diciendo que es una representación, un símbolo de Jesucristo, ¿ok? Entonces son dos cosas diferentes y son dos cosas importantes, hermanos, que usted pues tenga por entendido. Entonces esa es la diferencia entre ordenanza y sacramento. ¿Listo? La importancia de su bautismo, volvemos otra vez al bautismo, ya que el Señor Jesús mismo, quien es nuestro ejemplo en todo, fue bautizado y que Él mandó que nos bauticemos. Su importancia no se puede anular. Es un hecho de obediencia a Jesucristo. Mateo 28, 19 al 20, por tanto, enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, ¿hasta dónde? Hasta el fin del mundo. Entonces, este debe ser nuestro versículo base para las personas que no son bautizadas en agua, en Jesucristo, ¿ok? Es testimonio, también el bautismo es testimonio público que se ha arrepentido de los pecados y que ha puesto su fe completamente en Cristo como su Salvador y Señor. Esto también representa el bautismo, ¿ok? Cuando usted se bautiza, está haciendo su fe pública delante de los demás, delante de los demás hermanos. Entonces, esto también pues es el bautismo. Es también la confesión de su identificación total con Cristo en su muerte, su entierro y su resurrección. Hablábamos eso también hace 8 días y vamos a leer también el versículo, Romanos capítulo 6, 3 al 5, donde dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados con Él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Entonces, en esos versículos también el bautismo representa la confesión de su identificación total con Cristo, ¿sí? Que somos muertos, sepultados y resucitados. Eso es lo que representa pues el bautismo. El bautismo revela el milagro más grande del mundo, la resurrección, ¿ok? Colosenses capítulo 2, versículo 12. Colosenses 2:12 dice: sepultados con Él, ¿en qué? En el bautismo, en el cual también sois, ¿qué? Resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, esa representación también en cuanto a la resurrección es supremamente importante. ¿Por qué? Ustedes saben que la resurrección, y ya hablamos hace mucho tiempo sobre la resurrección, es supremamente importante. Si Cristo no fuera resucitado, nada de esto fuera sido posible. No existiera la iglesia, no existiera nada. ¿Ok? Entonces fue necesario que Cristo resucitase, porque esto representa su poder, ¿ok? Su dominio sobre la muerte. Y eso nosotros también lo representamos cuando nos bautizamos en agua. ¿Sí? Estamos anunciando al mundo que Cristo resucitó y que tiene dominio sobre la muerte, ¿ok? Entonces también es súper importante, por eso es súper importante el símbolo y la manera de hacerlo, de sumergir totalmente el cuerpo como tal, ¿no? O la persona cuando se bautiza. También es testimonio de un cambio revolucionario en su vida.
sepultado con Cristo en el bautismo, se levanta con Él para vivir en el poder de una vida nueva y resucitado. Y esto es lo que representa el bautismo. Lastimosamente, hermanos, he podido testificar, ¿cierto? Y me imagino que ustedes también, de que mucha gente se ha bautizado, ¿ok? Pero no ha entendido qué es el bautismo. Mucha de esa gente, yo conozco gente que se bautizó conmigo y hoy en día están en el mundo, hoy en día están fuera, lejos de la presencia de Dios. Entonces no ha entendido el significado del bautismo, porque se supone que el bautismo es una representación de que tenemos ya una nueva vida, que debemos continuar con Cristo, que debemos mostrar a Cristo, etcétera, etcétera. Y muchos, pisotean la sangre de Jesucristo de esa manera. Entonces, mis hermanos, por eso lo que nosotros queremos hacer acá cuando una persona se vaya a bautizar es aclararle de que verdaderamente sí sea salva. Porque se ha cometido ese error en las iglesias, que por el afán de bautizar a la gente y mostrar, mire, estamos bautizando, bautizan a cualquiera y lo que pasa en el futuro es que es un desastre. En el futuro lo que pasa es que esa persona se fue, realmente no fue salva, etcétera, etcétera. Entonces por eso nosotros acá, y por lo menos mi persona debe de estar segura, aunque no soy Dios, solamente Dios lo sabe, pero uno pues bíblicamente puede saber, por su fruto lo reconocería, etcétera, etcétera. La persona debe estar segura de su salvación. ¿Okay? Eso es importante, hermanos, en una iglesia, que la persona sí esté segura de su salvación y ahí sí puede ser bautizado. Y terminamos rápido este punto de la doctrina del bautismo, porque ya quedábamos unos puntos finales. Como resumen, el bautismo cristiano es una ordenanza mandada por el Señor Jesucristo. Es por consiguiente un acto de obediencia. No es un sacramento, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué no es un sacramento? Lo expliqué. Porque no es para redención. Porque el bautismo no salva. ¿Ok? Ojo, pilas. Eso debe estar claro. No es un sacramento porque el bautismo no salva. ¿Ok? Entonces se me acabó las pilas. Entonces el sacramento no lo practicamos nosotros. El bautismo es una ordenanza del Señor. Bueno, vamos a continuar. Es un testimonio externo de una transacción ya ocurrida en el corazón del creyente. Es una sumersión completa en el agua para que pueda el creyente identificarse completamente con Cristo en su muerte, su sepultura y su resurrección. Es pues para aquellos que se han arrepentido de los pecados, que hayan puesto su fe en Cristo y que han sido debidamente instruidos en la fe cristiana. Normalmente es el pastor de la iglesia local quien bautiza, ¿sí? Porque se ha hecho esa pregunta también, ¿quién es el que puede bautizar? ¿Cierto? Y la manera más correcta, ¿cierto? Sería el pastor. De pronto habrían casos extremos, diría yo, por ejemplo, un creyente está muy lejos y ha predicado el evangelio y una persona quiere bautizarse, cierto, es un caso extremo, no, el pastor no está, el pastor, no hay una iglesia, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que en esos casos extremos la persona pues tendría esa posibilidad, pero diría yo en un caso muy extremo, muy extremo, pero la manera pues correcta que la iglesia hoy en día debería hacerlo es con el pastor como tal. Amén. Bueno, mis hermanos, esto era sobre el bautismo en agua. Mire, hay veces escuchamos mucho sobre el bautismo y practicamos y hacemos y lo otro, vemos, pero hay veces no estudiamos bien
lo que es el bautismo, cómo se maneja, cómo es la manera correcta, qué significa, etcétera, etcétera. Entonces, estas doctrinas que hemos estado estudiando casi por 7 u 8 meses son muy importantes, aunque parecieran que no, pero son de verdad, verdaderamente importantes. Bueno, mis hermanos, vamos a orar y terminamos esta doctrina en el día de hoy. Oremos.